Hay otro tipo de negacionismo, aquel que sin decirlo a las claras, como lo dice el señor Abascal, actúa como si el cambio climático no existiera. De hecho, el señor Feijóo, en su tribuna, hoy aquí, no ha mencionado ni una sola vez el cambio climático. Ni una sola vez el cambio climático. Es más, cuando hemos escuchado al señor Feijóo hablar de cambio climático, ha sido hablar de fanatismo climático, de doctrina climática, de dictadura climática. Y el problema, señorías, es que hay algo mucho más grave, mucho más peligroso que la emergencia climática. Y es tener, por desgracia, como estamos teniendo desde el pasado 28 de mayo de 2023, después de las elecciones municipales y autonómicas, gobiernos con mayorías parlamentarias negacionistas, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Yo, desde luego, señorías, creo que podemos perfectamente en una sociedad democrática tener debates desde el respeto. Pero esos debates desde el respeto se tienen que fundamentar sobre veracidades, sobre verdades, sobre datos, sobre hechos constatables, no sobre fake news, sobre bulos y sobre desinformación, que es lo que ha dicho o lo que han proferido tanto el señor Feijóo como el señor Abascal. Como he dicho antes, efectivamente vamos a hablar, y voy a dar respuesta cumplida a todos y cada uno de los intervinientes, pero creo, señorías, que este debate, lo sustantivo de él, al menos lo que me gustaría que quedara para la opinión pública que esté siguiendo el mismo, es que la DANA, como la emergencia climática, pone de relieve tres cosas muy importantes en una sociedad democrática. La primera, la necesidad de conocer y de prestar atención a lo que nos dice la ciencia. No frivolizar, no banalizar, no crear bulos, no atacar a esas instituciones científicas que lo único que hacen es cumplir con su servicio público, cumplir con el mandato que les da, en este caso, la legislación española. En segundo lugar, la necesidad, la exigencia de fortalecer los servicios públicos. Todos los servicios públicos, señorías. Nosotros hemos visto, en fin, cuando un anterior presidente socialista creó la UME, la Unidad de Emergencias Militar, escuchar al principal líder de la oposición, entonces al señor Rajoy, decir que eso era una ocurrencia del señor Zapatero. Hoy nadie discute que la UME presta un servicio capital, vital, para hacer frente a las emergencias de protección civil. Y vimos recientemente, después del pasado 28 de mayo, al señor Mazón, con su vicepresidente torero del partido de Vox, pavonearse y calificar como chiringuito a la Unidad Valenciana de Emergencias. Por tanto, ciencia, conocimiento, fortalecimiento de los servicios públicos y veracidad. Señor Feijóo, usted, en fin, la verdad es que me llama la atención que tenga esta asombrosa capacidad de decir una cosa y la contraria, ¿no? De exigir altura de Estado. De exigir altura de Estado. ¿Me permiten explicarme? Yo les he escuchado tranquilamente, no sé por qué ustedes ya se ponen la venda antes de tener la herida, ¿no? Usted exige altura de Estado y la rompe en la misma frase, ¿no? Usted reclama verdades y embarra el debate público con bulos y con desinformación, como ha hecho usted esta mañana. Lo que ha hecho ha sido apoyar a su compañero, al señor Mazón, y al mismo tiempo echarle a los pies de los caballos, pidiendo al Gobierno de España que eleve a nivel 3 la emergencia nacional. Eso es lo que ustedes están haciendo desde el 29 de octubre. Fíjese, lo ha vuelto a hacer hoy. Ha defendido la gestión del señor Mazón, no ha criticado ni una sola de sus decisiones y al mismo tiempo me pide a mí que declare la emergencia nacional y que lo aparte. ¿En qué quedamos, señor Feijóo? ¿En qué quedamos? Y por cierto, si tan mal cree usted que lo está haciendo el señor Mazón, ¿por qué no le exige que dimita? El Partido Socialista Valenciano, aquí está su líder, le ha ofrecido los votos, los escaños del Partido Socialista en el Parlamento valenciano. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no exige la dimisión del señor Mazón? ¿Por qué no recoge el guante, en este caso de la líder del Partido Socialista del País Valenciano, precisamente para quitar a la persona que es la principal responsable de esta catástrofe?
¿O por qué no le pide que solicite, por qué no le pide al señor Mazón que solicite elevar a nivel 3 la emergencia para que suma el control del Gobierno de España? Yo le digo por qué, señor Feijóo, porque usted ha hablado con el señor Mazón y el señor Mazón a usted le ha dicho lo mismo que a mí, y es que no quiere elevar a nivel 3 la emergencia nacional de la catástrofe de la Dana. Por tanto, contradicciones y más contradicciones, señor Feijóo, pero al final, entre tanta contradicción, siempre termina emergiendo la misma constatación. Y es una certeza, señorías, que hasta los votantes y los dirigentes territoriales de su partido ya reconocen abiertamente, hasta incluso en los pasillos de este hemiciclo. Y es que usted aporta a la vida política de nuestro país pues muchos más problemas que soluciones. A ver, analicemos qué ha hecho usted para ayudar a gestionar esta tragedia. Yo se lo digo. Usted lo que ha hecho ha sido mentir para cubrir las vergüenzas del Partido Popular Valenciano y erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En un momento de emergencia en el que esa confianza es más importante que nunca, ¿usted qué hizo? Bueno, lo primero que hizo fue ir el 30 de octubre, se presentó en Valencia, sacó al presidente de la Generalitat del CECOPI, hizo una rueda de prensa en la que atacó nada más y nada menos que a los servidores públicos de la Agencia Española de Meteorología, de la EMET, acusándola precisamente a esa EMET de falta de profesionalidad y de haber generado datos incorrectos. Eso lo hace mucho la ultraderecha, señor Feijóo. ¿Por qué? Porque al final lo que atacan es la ciencia y el conocimiento, que es la base fundamental para poder hacer y dar una respuesta eficaz a una crisis como la que vivimos entonces. Es decir, señorías, para que nos hagamos una idea, el 30 de octubre, en un momento en el que la información meteorológica es crucial, no solamente para los ciudadanos de Valencia, sino también para todas las comunidades autónomas afectadas, porque todavía había alertas naranjas, señorías, en la península, usted se dedica a corear a sus colegas negacionistas de la ultraderecha y a erosionar la confianza de los ciudadanos en la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es lo que hizo usted, todo un acierto y un acto de responsabilidad institucional, si me permite el sarcasmo, señor Feijóo. Esta es la oposición que sufren los españoles, señorías. Una oposición que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET. Bulo sí, ciencia no. Este es el Partido Popular que sufrimos. En todo caso, señorías, lo peor de todo es que en los días y las semanas que siguieron a ese bochorno, usted continuó haciendo lo mismo, creando bulos, arrojando fango al debate público mientras miles de trabajadores públicos, voluntarios y vecinos de las zonas afectadas se dedicaban a extraerlo de las calles y de las viviendas. Usted ha dicho, señoría, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Y eso es, señor Feijóo, mentira. Se lo repito, mentira. La Confederación comunicó a las autoridades de protección civil que el caudal estaba aumentando de forma peligrosa a las 12:07 de esa mañana. Y con esa información, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la Rambla, señor Feijóo. La información sobre los caudales se repitió en forma de emails y en comunicaciones verbales en el CECOPI. Y se siguió dando a tiempo real en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:55, momento en el que se rompió, como he dicho en mi primera intervención, el sensor. Pero para entonces, insisto, ya había cientos de llamadas al 112, docenas de cámaras de televisión retransmitiendo lo que estaba ocurriendo y numerosos bomberos actuando en el barranco. La Generalitat era responsable de hacer, y cito textualmente, el seguimiento de los caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables. Y esto no lo digo yo, señor Feijóo, lo dice la ley. Y lo dice también la propia Generalitat. Lo dijo el mismo día, el 29 de octubre, a las 11:30 de la mañana, en una nota interna que ayer publicó un medio de comunicación, en concreto el diario.es. La Generalitat tenía la responsabilidad e información de sobra para cumplirla. Sabía lo que estaba pasando y decir que si no reaccionó hasta las
8 de la tarde y 11 minutos es porque tenía los ojos vendados, es, señor Feijóo, insultar la verdad y la inteligencia de todos los españoles y españolas. Como también lo es decir que esta tragedia se ha producido porque los ecologistas y mi gobierno se han dedicado a destruir presas y embalses en Valencia, como han dicho ustedes durante estas semanas. Señor Feijóo, ¿sabe usted cuántas presas y embalses se han demolido en lo que va de siglo? ¿Sabe cuántas son, señor Feijóo? 0. Hoy hay 22, las mismas que había hace 24 años. Dejen ustedes de mentir y de faltar a la verdad. Habla, como ha hecho en su intervención, de la presa de Forata. Algo que ha repetido hasta la saciedad, que se aliviara la presa de Forata sin dar un aviso a los municipios potencialmente afectados. Bueno, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó al Centro de Emergencias de la Generalitat de la previsión de crecimiento de esos caudales, señor Feijóo, a las 16:55. Y la Generalitat generó una alerta hidrográfica tras dicho aviso. La Confederación, en fin, no empezó a aliviar la presa hasta 40 minutos más tarde, a las 17:34. Y lo hizo, señor Feijóo, porque si no, la presa podría haberse roto, causando una catástrofe infinitamente mayor. En fin, ustedes y sus socios de Vox se han dedicado durante estas semanas tan tristes, tan difíciles para la ciudadanía de Valencia, a confundir a la opinión pública generando bulos en torno a todos estos asuntos. Usted lo ha vuelto a hacer hoy aquí desde esta tribuna, alimentando el odio y la desconfianza hacia la ciencia y hacia las instituciones públicas. Una actitud, sí, usted ha llegado a decir que la política no sirve. No, lo que no sirve es su actitud y su oposición destructiva al interés general y al conjunto de la ciudadanía valenciana. Una actitud, señoría, que además de injusta, es profundamente peligrosa, porque dificulta la gestión de la emergencia actual y porque podría costar muchas más vidas en la próxima crisis. Bulos y campañas de desinformación, esos han sido el principal componente de su estrategia para tratar de escurrir el bulto, señorías del Partido Popular y Vox, y no ha sido el único, hay otros, como lo de la doble vara de medir, ¿no? Porque usted exige a los demás un nivel de responsabilidad y de transparencia 100 veces mayor que el que exige a los suyos. Fíjese, usted ha paralizado durante una semana todo el proceso de renovación de la Comisión Europea, se ha dicho antes por parte de algún otro portavoz, en un momento geopolítico de máxima tensión, porque consideraba esencial que la por entonces vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico acudiese al Congreso el mismo día, también al Senado, a explicar su papel en la gestión de la DANA. Y al mismo tiempo, ese mismo día, usted y sus socios de Vox impedían que compareciera en el Parlamento de Valencia la consellera de Justicia de la Generalitat, que es la responsable directa de la gestión de esta emergencia. ¿No le parece a usted una hipocresía, señor Feijóo? Amén. Usted se indigna de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, estuviese en Colombia representando a España en la Cumbre de Biodiversidad de Naciones Unidas, pero todavía no ha exigido al señor Mazón que explique dónde estuvo esas 4 horas en las que permaneció incomunicado. La doble vara de medir. Usted lamenta que la delegada del Gobierno hablase solo con 22 alcaldes a lo largo de ese día 29 de octubre, pero todavía no sabemos si su presidente llamó a alguno, más allá de llamar al alcalde de Cullera, aunque no sabemos muy bien para qué. Usted dice que el Gobierno no da la cara, a pesar de que los ministros y técnicos han realizado ya más de 42 intervenciones en medios de comunicación, en ruedas de prensa, y de que, en fin, yo he comparecido en 4 ocasiones, mientras el presidente Mazón ni siquiera va a los CECOPIS y su ejecutivo sigue guardando el hermetismo absoluto. Es más, usted incluso ha criticado al Gobierno de España diciendo que los 14.000 millones de euros, ahora 16.000 millones de euros en ayudas que hemos articulado son insuficientes. Pero aún a día de hoy no le ha dicho al presidente Mazón que los 250 millones de euros son una auténtica vergüenza, porque son poco, no, absolutamente insuficientes. ¿Ve, por tanto, la doble vara de medir, señor Feijóo?
¿La ve o no la ve? Usted ha culpabilizado de esta tragedia al Gobierno de España, a la EMET, al expresidente Puig, a la Unión Europea, a todos menos a quienes tienen la responsabilidad directa de prevenirla y de atenderla. Escuchen desde la bancada del Partido Popular lo que les voy a leer. Y cito textualmente, señorías. La máxima responsabilidad en gestión de emergencias la tiene la Generalitat Valenciana. Me refiero expresamente a la generación de avisos, un asunto de la máxima gravedad, cuyo máximo responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana. Los que han hablado tanto tiempo de responsabilidad política, lo que ahora yo les pido es que se miren al espejo. Cierro comillas. Señor Feijóo, ¿sabe de quién son estas palabras? ¿Sabe de quién son, señor Feijóo? Puede usted mirarme aunque sea un segundo. ¿Sabe de quién es? Pues esas palabras, señor Feijóo, son del señor Mazón. El señor Mazón, en el año 2022, al hilo de un incendio que afortunadamente no tuvo víctimas mortales. Por tanto, yo le recomiendo a usted que se aplique sus palabras, que se mire al espejo y me diga si tiene sentido cargar tanto la culpa en los justos para librar a los pecadores, solo porque los pecadores son de su equipo. Y le recomiendo que lo haga, señoría, porque lo que ha pasado en Valencia es la primera manifestación, y es lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía, la primera manifestación de la catastrófica irresponsabilidad que cometió usted hace un año, cuando dio luz verde a la formación de los gobiernos abiertamente negacionistas del Partido Popular con Vox. Unos gobiernos que, como ha quedado ampliamente y desgraciadamente demostrado, serán buenos para organizar capeas, pelotazos urbanísticos, pero que son totalmente incapaces y negligentes para gestionar lo público y atender las emergencias. Y lo son porque operan bajo un modelo triplemente negacionista. El primero, sus gobiernos niegan la ciencia y la importancia del asesoramiento técnico, señorías. Sí, por eso ustedes eliminaron en la Comunidad Valenciana la unidad de emergencias valenciana. Por eso el Partido Popular, con estos que suben aquí a dar lecciones de no sé qué, nombraron como secretario autonómico de Seguridad a alguien sin experiencia laboral ni formación alguna. Por eso pusieron como director general de Interior a alguien que destacaba, y cito textualmente, por su conocimiento, y abro comillas, de los festejos taurinos y en especial de encierros, y cierro comillas. Y por eso acaban de elegir a un subdirector de Cultura para liderar a los bomberos valencianos tras tener la plaza vacante durante nada más y nada menos que 8 meses. Usted dice que usted, como presidente del Gobierno, hubiera actuado de otra manera. Mire, yo me echo a temblar si hubiera habido 2 gobiernos del Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana y en el Gobierno de España. ¿Se imaginan ustedes, señorías, al gobierno de Carlos Mazón con el torero de Vox y aquí al señor Feijóo como presidente del Gobierno y al señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, cómo hubieran gestionado esta dana o cualquier otra catástrofe natural derivada de la emergencia climática? Hubiera sido aún peor, señorías. Hubiera sido aún peor. Por tanto, efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes son un peligro. Ustedes dos son un peligro. Son un peligro. Primero porque allí donde gobiernan, ya sea dentro o fuera, señor Abascal, lo que hacen es esa triple negación. La primera, niegan la ciencia y la importancia del conocimiento y del asesoramiento técnico, como ha hecho el señor Abascal o usted mismo, señor Feijóo, desde que ha subido a esta tribuna esta mañana. Por eso, como he dicho antes, ustedes eliminaron la unidad de emergencias de la Generalitat Valenciana y lo hicieron además pavoneándose diciendo que era un chiringuito que quitaba. No, chiringuito es, señor Abascal, de lo que usted ha bebido aquí en la Comunidad de Madrid con la presidenta Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso,
han puesto a expertos taurinos y también expertos en encierros al frente de responsabilidades tan importantes como la seguridad y la emergencia civil. Ciencia, preparación y experiencia es lo que se necesita, señoría. Y además, señor Feijóo, encima, y se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios y también del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, codicia. Codicia, por su parte. Porque, mire, lo primero que han hecho ustedes al incorporar a los nuevos miembros del Consell es eludir el límite salarial a través de un decreto exprés para que éstas puedan subirse el sueldo. ¿De verdad esto tiene que ver con el sistema? ¿Esto es un fallo del sistema o es la codicia y la cara de cemento del Partido Popular allí donde gobierna con la ultraderecha? En segundo lugar, el modelo de gobierno del Partido Popular con Vox ha fracasado porque es negacionista también en la emergencia medioambiental, señorías. Lo hemos escuchado aquí hoy al señor Abascal salir sin ningún tipo de pudor y hablar de fanatismo feminista la semana que estamos celebrando el 25N, precisamente el Día Mundial contra la lucha contra la violencia de género, en un país donde han muerto más de 1000 mujeres víctimas de esas agresiones y de esa violencia de género como consecuencia de sus parejas o exparejas, y usted sube aquí a decir que es fanatismo feminista. ¿Pero dónde está la humanidad, señor Abascal? ¿Dónde está la humanidad? Y suben aquí a hablar de la Dana y tenemos que escuchar al señor Abascal y a usted, señor Feijóo, o bien mencionar el fanatismo medioambiental, que es lo que hace el señor Abascal, o usted no mencionar ni tan siquiera el concepto de emergencia climática. ¿Usted sigue pensando, señor Feijóo, después de lo que ha ocurrido en Valencia, después de las alertas de toda la ciencia durante décadas, que es una dictadura activista? Como dijo usted en la Cámara, plantar cara a la emergencia climática, señor Feijóo. ¿O cree, como la presidenta de la comunidad autónoma, la jefa Ayuso, que la emergencia climática es, y cito textualmente, una gran estafa que responde a lobbies y empresas en defensa del comunismo? Porque eso es lo que dice una máxima dirigente de su partido político, señor Feijóo. Entiendo que sí, porque una de las primeras medidas de su partido en la Comunidad Valenciana fue suprimir la Dirección General de Cambio Climático y ahora quieren eliminar el Consejo de Expertos vinculado al cambio climático. Y porque usted mismo, señor Feijóo, se ha mostrado a favor de reabrir las plantas de carbón, de legalizar el fracking, de paralizar el despliegue de más energías renovables, en un momento crucial en el que hemos visto en vivo y en directo el poder destructor de la emergencia climática, ustedes y sus compañeros de Vox se permiten poner en duda y burlarse de uno de los mayores consensos científicos de la historia. A mí me parece, señorías, absolutamente desolador el que la derecha y la ultraderecha hayan convertido la emergencia climática, que es una evidencia científica, que por desgracia están sufriendo nuestros ciudadanos y que han pagado además con un alto coste. Me parece desolador que ustedes lo politicen y traten de convertirlo en una cuestión ideológica. Pero es que hay más, porque ustedes también son negacionistas del propio estado del bienestar. Se están dedicando, como decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a dar regalos fiscales a las clases más pudientes de las comunidades autónomas donde gobiernan y han desplomado la recaudación pública, han recortado servicios y prestaciones sociales y ahora tienen el cuajo de venir aquí y decir que los 16.000 millones de euros que ha aprobado en un tiempo récord el Gobierno de España en respuesta a la Dana son insuficientes, y tiene el cuajo el señor Mazón de pedir al Gobierno 31.000 millones de euros para la Generalitat. Pero, señoría, ¿de dónde creen que sale ese dinero, señor Feijóo? ¿Cree usted que cae del cielo? Fíjese cómo es la vida. Lo decía antes la vicepresidenta del Gobierno, la señora Montero, en uno de los debates que tuvo al respecto, ¿no? En el año que su partido lleva gobernando en Valencia, ustedes han dejado de recaudar en torno a 400 millones de euros por regalos fiscales a las clases más pudientes de la Comunidad Valenciana. Y 250 millones de euros, señorías, es lo que ustedes están dando a los afectados por esta Dana. En fin.
Por cierto, señor Feijóo, hace unos minutos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado a Teresa Rivera, y cito textualmente, como su primera vicepresidenta ejecutiva, como una verdadera y devota europea. Ni sus socios del Partido Popular Europeo. ¿Qué dice el señor Tellado? ¿Que se equivoca? No, se equivocan ustedes. Se equivocan ustedes. Se equivocan ustedes. Se equivocan ustedes. Ni sus socios. Esta es la política para adultos del señor Feijóo. Ni sus socios del Partido Popular Europeo compran su negacionismo climático. En este tema se están quedando solos con los ultras, señor Feijóo. En fin, con ese dinero perdido de 400 millones de euros, el señor Mazón podría duplicar el paquete de ayudas que ha puesto en marcha para los damnificados por la Dana. De hecho, debe usted saber que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular perderán casi 22.000 millones de euros de recaudación pública. 22.000 millones de euros, repito, 22.000 millones de euros entre el año 2023 y el año 2029 por la eliminación de ese mismo gravamen. Suficiente dinero para multiplicar por 10 las ayudas que va a dar la Generalitat. Por tanto, dígame, ¿qué le parece esto? ¿Sigue usted pensando que el Estado se está forrando con los impuestos de los españoles y que vivimos en un infierno fiscal? Efectivamente, esa es la pena. Que ustedes piensan que los servicios públicos no deben ser públicos, sobran y tienen que privatizarse, como hacen ustedes aquí en el país. Pero una cosa lleva a la otra, porque si se pierde esa recaudación, 22.000 millones de euros, del año 2023 al año 2029, por la reducción de ese impuesto de sucesiones a las clases más pudientes de esas comunidades autónomas, pues, ¿de dónde usted recortaría, señorías, del Partido Popular? ¿Qué eliminarían? ¿Los 800 operarios del Ministerio de Transportes que están reparando día y noche carreteras y ferrovías? ¿Los más de 130 administrativos que se han desplazado a Valencia para ayudar a las empresas y a los hogares a tramitar sus ayudas? ¿O reduciría la presencia de las Fuerzas Armadas que están ahora mismo limpiando calles y levantando puentes en los municipios afectados? O mejor aún, señorías del Partido Popular y de Vox, dígale usted a los españoles cómo habría sido la respuesta del Gobierno de España a la petición de auxilio de la Generalitat Valenciana si hubiese sido usted quien llevaba un año en la Moncloa. ¿Cuántos de esos 20.000 trabajadores públicos que hemos desplazado sobre el terreno usted hubiera podido movilizar? ¿Cuántos de los más de 16.600 millones de euros en ayudas y créditos que hemos puesto en marcha nosotros podría haber habilitado usted? Yo se lo digo, y se lo digo sobre todo a los españoles y españolas que sigan este debate. Muy pocos, porque la mayoría hoy estarían en los bolsillos de los ricos y de los amigos que tienen más poder y que son las clases más pudientes. Que son precisamente, señorías, que son precisamente los que se están forrando con las privatizaciones de servicios públicos y transferencias de fondos públicos en la Comunidad de Madrid o en Andalucía. Los mismos que ya han recibido a dedo más de 76 millones de euros en contratos públicos de la Generalitat para la reconstrucción. 76 millones de euros, de los cuales, quédense con el dato, señorías, 54,7 millones de euros han ido a parar a empresas involucradas en tramas de corrupción, de financiación irregular del Partido Popular. Un dinero que tendría que ir a la gente y que ahora corre el peligro de acabar en las manos de siempre. Ustedes tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, muy patrimonialista, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. Sí. Por supuesto que sí. Pregúntele al señor Feijóo los contratos que daba a su hermana y a sus familiares en la Xunta de Galicia. En fin, señor Feijóo. Señores diputados del Grupo Popular. Negacionismo. Silencio. Ayer hablábamos en la Junta de Portavoces, señores diputados y diputadas.
Ayer hablábamos en la Junta de Portavoces del necesario decoro a la Cámara y de ser conscientes de la representación que tenemos todos en torno a los ciudadanos y ciudadanas. Quien está en uso de la palabra es el presidente del Gobierno. Yo les pido que escuchen, igual que pido que escuchen a cualquiera de los diputados y diputadas cuando usan la palabra. Muchísimas gracias. Por favor, silencio. En fin, antes hablaba de la doble vara de medir. Aquí hay una ley del embudo que siempre aplica el Partido Popular, ¿no? Y es muy ancho para ellos y muy estrecho para el resto. Tienen la piel ustedes muy fina, señorías del Partido Popular. En definitiva, negacionismo del conocimiento técnico, negacionismo de la emergencia climática y negacionismo también del poder del Estado para hacer frente a este tipo de desafíos. Esta es la receta para el desastre que usted y el señor Abascal han puesto en marcha en sus gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox, surgidos del pasado mayo de 2023. Una receta de cogobernanza, o mejor dicho, de gobernanza, que ha fracasado estrepitosamente en su primera emergencia y que me temo, señorías, va a seguir fracasando en otros muchos frentes en los próximos meses y en los años venideros. Porque sería fácil echarle toda la culpa a Vox y al señor Abascal, pero me parece que también sería tremendamente injusto, porque en el fondo es el Partido Popular quien ha aportado la mayor parte de la carga genética a esos gobiernos fallidos. Su partido está gestionando esta crisis de la misma manera que gestionó a las anteriores, y no quiero referirme a ninguna de ellas porque todas las tenemos en mente. Pero hay tres conceptos que definen la gestión del Partido Popular cuando hablamos de catástrofes. Primero, inoperancia. Segundo, mentiras. Y tercero, una enorme soberbia. La inoperancia. En fin. La inoperancia de quienes no han estado a la altura del Gobierno de la Generalitat Valenciana. La mentira de quien a día de hoy no ha aclarado qué hizo durante las horas más aciagas de la catástrofe. Y la soberbia que hemos escuchado también el día que se manifestaron 130.000 valencianos y valencianas en las redes sociales por parte del Partido Popular Valenciano, diciendo a esas personas que se manifestaron en solidaridad con las víctimas de esta tragedia que eran radicales y extremistas. En fin, yo creo que usted se equivoca, señor Feijóo, pero también sé que a estas alturas ni usted ni su partido van a cambiar. Sinceramente, yo no espero que su grupo arrime el hombro y que traigan alguna propuesta útil o que faciliten las cosas. En fin, ya llevamos un mes, estamos a la espera de su plan Valencia. El Gobierno, en todo caso, no va a desviarse ni un centímetro de su objetivo. Nuestra prioridad, señorías, es ayudar a las víctimas, es sacar el lodo, los vehículos dañados, recuperar la actividad económica y recuperar la vida cotidiana lo antes posible. Y de ahí, señorías, no nos vamos a mover. Señor Abascal, en fin, ya de su partido, bueno, yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones, uno se espera ya cualquier cosa, por desgracia, yo creo que en sus intervenciones han hecho que nos terminemos hasta incluso por acostumbrar a cuestiones que hasta hace poco eran absolutamente inadmisibles en esta Cámara, ¿no? Lo decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista con la exaltación que hizo su grupo parlamentario de la dictadura franquista en estas mismas Cortes. Pero las mentiras, el discurso del odio, el negacionismo científico, las diatribas racistas y machistas que tanto nos costó dejar atrás en el siglo XX, pues evidentemente han vuelto con ustedes. Y lo hacen además bajo una triste apariencia de normalidad, ¿no? Pero debo decirle que durante este último mes, pues evidentemente ustedes incluso han ido más lejos y han rebasado las pocas líneas rojas que les quedaban por cruzar. Porque lo que hemos visto, lo que hemos vivido durante la gestión de esta emergencia ha sido como un grupo político ha intentado legitimar, como el suyo, apoyar o incluso financiar un ataque sin cuartel contra el Estado y todas las instituciones que lo sustentan. Ustedes han hecho suya la bandera libertaria y antisistema, que son, bueno, pues en fin, algo que ya estamos viendo en otros socios internacionales con los cuales usted se hace fotos. Y con ella, en las manos, con esos hilos de plata, ¿no?, que han zurcido con sus socios internacionales, pues han tratado de asaltar la credibilidad de la EMET, de otras organizaciones científicas de nuestro país, incluso de ONGs, de Cruz Roja, que tanto hacen para ayudar a las personas más afectadas por la DANA y también de las instituciones del Estado.
haciendo además gala de una irresponsabilidad sin precedentes. Fíjese, señora Abascal, ustedes han hecho exactamente lo mismo que sus socios de la internacional ultraderechista. Aprovechar una catástrofe, un drama, una emergencia para criticar al Estado y tratar de deslegitimarlo. Mediante, por cierto, un discurso absolutamente feroz, usando campañas de desinformación orquestadas, como se han hecho referencia aquí por parte de otros muchos intervinientes, no solamente por parte del Gobierno de España, amparándose en granjas de bots en las redes sociales y una camada de tuiteros antisistema de ultraderecha, ¿no? Justo en el momento en el que la sociedad más necesitaba al Estado, ustedes han intentado destruirlo. ¿Quiere usted decirme, señorías del partido de Vox, y usted, señora Abascal, qué sería de los ciudadanos y ciudadanas de Valencia si el Estado no les ayudase a reconstruir sus casas, a recuperar sus vehículos, a reflotar sus negocios? Yo se lo digo, señora Abascal, el caos para la mayoría. Y un negocio rentabilísimo, por cierto, para una minoría, claro. Pero eso usted ya lo sabe y por eso recibe la pasta de quienes la reciben. Mire, solo hay una verdad en ese eslogan que ustedes se han dedicado a propagar como la pólvora. Sí, el pueblo salva al pueblo, pero no desde el individualismo, señor Abascal, sino desde la acción colectiva a través de lo que nos une, que es el Estado. Y también el Estado autonómico. Porque efectivamente el pueblo salva al pueblo mediante sus servicios públicos, sus prestaciones sociales y el trabajo de sus funcionarios, es decir, con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. Pero a usted eso, pues evidentemente no le importa, no le importan los más de 20.000 trabajadores públicos del Estado que están ayudando a recuperar la normalidad de Valencia. Es más, usted ha subido aquí a tribuna y poco menos que ha criticado, en fin, que se paguen impuestos, o la política fiscal de este Gobierno que aboga por una justicia fiscal para poder tener una mayor y mejor justicia social. Ni siquiera respeta a los militares, que se han dejado la piel para rescatar y ayudar en estos momentos tan difíciles a los valencianos y valencianas. En serio, señora Abascal, ¿y usted se llama patriota? ¿Usted? Usted de patriota no tiene nada. No tiene nada. Los únicos militares que a usted le gustan son los de hace 50 años. A los de hoy los desprecia. Porque patriota es arrimar el hombro cuando sus conciudadanos sufren. Patriota es defender España cuando es golpeada por una catástrofe natural. Patriota es que se combata a los países extranjeros que tratan de aprovechar esta tragedia para sembrar el caos mediante campañas de desinformación. El que aprovecha esas campañas para avanzar sus intereses políticos, señor Abascal, no es un patriota, es un traidor. Y usted es un traidor a la patria. Y por cierto, todo un irresponsable, porque yo entiendo la rabia de los que lo han perdido todo. Entiendo y respeto a los ciudadanos valencianos que estén frustrados e indignados ante la situación que les ha tocado vivir. Pero, señora Abascal, yo desprecio a los que quieren utilizar esa indignación para ganar votos. Desprecio a los que, como su partido, se dedican a avivar el fuego con su gasolina de bulos y de odio y de desinformación y de fake news. A legitimar la violencia, como usted ha hecho aquí desde esta tribuna, señora Abascal, usando el dinero que le dan sus amigos húngaros para pagar los abogados de sus turbas. Ustedes se bajaron del Gobierno valenciano justo antes de que se produjera la catástrofe. Pero ustedes no pueden desvincularse de ella, señora Abascal, como si no tuvieran nada que ver con lo sucedido, con su partido. Porque Vox está en la génesis de ese desastre. Su negación del cambio climático, su rechazo al asesoramiento científico y técnico, su desprecio por las políticas públicas, su firme voluntad de recortar el estado del bienestar, la falta de profesionalidad y de experiencia de sus cuadros están en el ADN del Ejecutivo valenciano, que no ha sabido gestionar ni el antes, ni el durante, ni el después de la Dana en Valencia. A ustedes se les llena la boca diciendo que España es un Estado fallido, pero aquí lo único que está fallando es su forma de entender la gobernanza pública. Fallaron en Castilla y León, acordémonos, señorías, ministro de Agricultura, cuando al Partido Popular y a Vox les tocó gestionar la crisis de la tuberculosis bovina, no haciendo caso a la ciencia y al asesoramiento científico. Fallaron cuando tuvieron que lidiar con el incendio de la Sierra de la Culebra, uno de los más devastadores en la historia de nuestro país, y han vuelto a fracasar de nuevo en Valencia. Yo creo que todos sabemos, señora Abascal, cuál es su plan.
Sabemos que usted aspira a seguir los pasos de sus ídolos de la internacional ultraderechista, a llegar al poder a base de bulos y de odios, a destruir los grandes consensos sociales de tolerancia, de pluralidad, que tanto nos ha costado construir, a desmantelar el Estado también, no solamente el Estado del bienestar, sino también el Estado autonómico, y repartirlo, por cierto, entre sus amigos, y a forrarse por el camino. Lo sabemos, pero no se lo vamos a permitir. Nosotros somos, señoría, el dique frente a su política de caos, de recortes y de odio. Y no les quepa duda de que cuando llegue el momento allá por el año 2027, les volveremos a frenar a ustedes y al señor Feijóo y a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. Porque, en fin, lo tendremos que hacer las veces que haga falta y el tiempo que haga falta, hasta que las mentiras y la frustración social sobre las que, en fin, ustedes cabalgan y que han levantado su proyecto político se acaben deshaciendo, como un bloque de hielo cuando llega el verano.